cargando mi ser, una calma infinita que esto lo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, pan dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Que tesoro yo encuentro en la paz que me dio, y en el fondo del alma de estar, tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, pan dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Es la iglesia que fundó Jesucristo, un grupo muy lleno de amor. Yo te invito a ser parte de Cristo y con todos cantarle lo. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Ven. Los domingos son los días más bellos, reunidos con mi hermandad. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. No sé si estoy, hermano Atilio, no me puede decir si estoy en la página, porque para no salirme, porque creo, no sé, estoy transmitiendo en mi Face directamente o estoy allí en ministerio siguiendo sus pisadas ya. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tratar un tema, hermanos, algo complicado. Vamos a tratar un tema, yo sé, hermanos, que tal vez esperan, ¿verdad?, un mensaje de consuelo, un mensaje en cuanto a esta edificación y todo eso, pero créanme que toda la palabra de Dios es todo mensaje, ¿verdad?, puede traer alguna enseñanza a nuestras vidas. Hoy, hermanos, yo, ¿verdad?, del día martes había comentado que iba a hablar, ¿verdad?, en cuanto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Solamente, hermanos, que no tuve el tiempo suficiente para prepararme en cuanto a este tema, aunque me falta más, hermanos, pero vamos a ver otro tema de igual de importante que ese. Vamos a hablar hoy, hermanos, sobre el pecado original. Vamos a hablar sobre el pecado original, pero antes de iniciar vamos a ir a Dios en esta oración, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, te explicamos que usted derrame una bendición sobre cada uno de nuestros hermanos. En esta hora, Padre, suplicamos que nos sigas bendiciendo. Padre, escuchábamos el programa de nuestro hermano Copado. Bendice a la familia de nuestra hermana que están pasando por estos momentos no muy gratos. De igual manera, Padre, también te suplico que traigas consuelo, traigas paz a sus corazones de ellos. Padre, también te suplico especialmente por la familia Mendoza, ya que el día de antier también perdieron a un ser querido. Padre, ayúdales a ellos y ayúdanos a nosotros a fortalecernos, a que no pierdamos la esperanza, que no pierdamos el objetivo más que nada. Padre, ayúdanos a predicar tu palabra con denuedo. Ayúdanos pues, Padre, para que
salgamos edificados y exhortados y animados a través de esta lección. Quedamos en tus manos y todas estas cosas, Padre, te las suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, si ustedes tienen alguna pregunta, pues ahí deje el mensaje y previamente yo le voy a estar contestando en cuanto a este tema. Vamos a ver el tema del pecado original, ¿verdad? Vamos a hablar de ese tema y vamos a preguntarnos, hermanos, mucho se habla de este tema del pecado original, y pues algunos compañeros, algunos amigos dicen que los niños tienen el pecado original, que por eso es necesario que se bauticen, que ellos tienen el pecado original, y ellos se basan obviamente en una lectura, y quiero empezar ahí. Ahorita me gustaría que me apoyaran en cuanto a esta lección, hermanos, en cuanto a este estudio, con su aporte en comentarios, para que me puedan ayudar, para que más personas puedan salir de la duda, ¿verdad? En cuanto a este tema, ¿verdad? Que tal vez no muchos podemos lograr entenderlo o lograr descifrarlo, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Romanos, hermanos. Voy a dar lectura. Este texto, hermanos, lo usan algunas personas para decir que el niño nace con pecado, ¿verdad? Y dice ahí, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanos, este texto muchas personas lo usan para decir, ¿verdad?, que los niños tienen pecado. Bueno, me gustaría, ¿verdad? Yo he escuchado, hermanos, que algunas personas dicen que el pecado se hereda, ¿verdad?, que es una herencia. Y también se basan en este texto, porque dice: por cuantos todos pecaron. Dice que el pecado entró por un hombre, y fue Adán. Pero me gustaría primeramente, hermanos, preguntar, fuera de la Biblia, ¿qué pensamiento tienen las personas en cuanto al pecado? ¿Qué es pecado para ellos? O sea, ¿cómo el niño hereda el pecado? O cómo el niño, ¿verdad?, es el que es cómo adquiere el pecado el niño, cómo lo obtiene, cómo llega el pecado a su vida al niño. Bueno, muchas personas dicen que a través de succionar el seno de la madre, es de esa manera que ellos pueden reciben el pecado original, ¿verdad? Son algunos pensamientos que estas personas tienen. Pero, hermanos, para ir descifrando poco a poco, vamos a preguntarnos, y como ya les dije, vamos a preguntarnos, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Las personas pueden tener muchas ideas, las personas pueden tener muchas opiniones, las personas pueden tener muchos comentarios en cuanto a esta palabra. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia, hermanos, en cuanto a la palabra pecado? Y para ello vamos a preguntarle a la Biblia qué es pecado. Bueno, y Juan, hermanos, Juan nos contesta en su primera carta que está escribiendo, ¿verdad?, en el capítulo 3, ¿sí? En el capítulo 3, versículo 4, Juan nos explica qué es pecado. Miren, dice en el capítulo 3, versículo 4 de la primera carta de Juan, hermanos, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley.
Vamos a observar una palabra, hermanos, que tal vez la hemos pasado por alto. Miren, vamos a verla. Dice aquí, hermanos, en el versículo 4, todo aquel que comete pecado, o sea, hermanos, todo aquel que hace, ¿verdad?, una cosa en contra de la voluntad de Dios, por eso está diciendo aquí, ¿sí?, que el pecado es infracción también de la ley, ¿sí? Pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, la pregunta es, ¿qué es o a qué se refiere Juan con la palabra infracción? Infracción. Violar o pasar por alto una ley que se me está dando. Como ejemplo, en la ley del gobierno de los estados mexicanos, ¿verdad?, se nos da una ley y dice que todo aquel que conduzca un automóvil debe de tener un permiso para conducir un automóvil. Y este permiso se le autodomina como nombre licencia para manejar, licencia de chofer. ¿Qué pasa, hermanos, si usted y yo no traemos esa licencia de conducir y nos para el tránsito o nos para el Federal de Caminos y nos dice, a ver, muéstrame tu licencia? ¿Qué pasaría si no trajéramos licencia? Obviamente, hermanos, que iba a haber una multa. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no estamos respetando el convenio o no estamos respetando el argumento que está estableciendo la ley para que usted y yo podamos conducir un auto. ¿Cuál es el requisito que está pidiendo el gobierno? Bueno, el requisito que está pidiendo el gobierno es que usted y yo tengamos una licencia de conducir, para conducir el vehículo. Y si no la tenemos, obviamente vamos a ser multados o vamos a ser infraccionados. Por eso dice infracción, o sea, cometiste una falta. Por eso Juan está diciendo que el pecado no es otra cosa más que infracción de la ley. Entonces, ¿cuándo pasamos a pecar o cuándo estamos cometiendo pecado? Cuando nosotros violamos las reglas de Jesucristo, cuando nosotros violamos la ley de Dios, es cuando nosotros estamos cometiendo pecado. Por eso Adán y Eva fueron transgresores de la ley. ¿Por qué? Porque se les ordenó estrictamente que no comiesen, ¿sí?, que no comiesen del árbol. Y ellos desobedecieron y comieron. Y es allí cuando ellos infringieron la ley de Dios. El pecado no se transmite. El pecado no es heredero. Para ser pecador necesitamos ser infractores de la ley, lo está diciendo Juan. Necesitamos violar la ley de Dios para ser pecadores. Y me decía un amigo, bueno, entonces, ¿cómo podemos conocer o cómo podemos saber cuándo hemos pecado? Entonces, ¿cómo se dieron cuenta que Adán y Eva pecaron? ¿Cómo se dieron ellos cuenta que habían pecado? Antes, hermanos, antes de que comieran el fruto, ellos andaban desnudos. ¿Y por qué, hermanos? Cuando ellos, después que comieron el fruto, se dieron cuenta que estaban desnudos. Obviamente, hermanos, porque habían conocido y estaban razonando que habían violado la ley de Dios. ¿Sí? Ellos, hermanos, estaban violando la ley de Dios. Entonces, un niño, cuando ya sabe del bien y del mal, es cuando ya tiene pecado. Cuando él ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, él entonces ya es pecador. ¿Por qué? Porque nuevamente lo está diciendo Juan, hermanos, lo está diciendo Juan aquí, está diciendo todo aquel que comete. Hermanos, todo aquel que tiene una mentalidad como un niño. Por eso Jesucristo dijo, de cierto les digo,
que el que no fuera como un niño no entrará en el reino de los cielos. Hermanos, Dios no se puede equivocar. Amigo, Dios no se puede equivocar, ¿sí? Dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Hermanos, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que no porque uno haga más obras y otro haga más pocas obras, y si son los dos igual de fieles, a uno le va a dar más y a uno le va a dar menos. De ninguna manera, hermanos, Dios es justo, ¿sí? Entonces, hermanos, la palabra de Dios dice que el pecado es infracción de la ley. O sea, todo aquel que viola la ley de Dios está cometiendo pecado. Como ejemplo, no robarás. ¿Qué pasa con los que roban? Pues están pasando por alto la ley de Dios, que está diciendo no robarás, y ellos están robando. No matarás, y están matando, ¿sí? No dirás falso, o no levantarás falso testimonio. ¿Y qué pasa? Lo levantan. No andarás chismeando, ¿sí? Y no andarás adulterando, no andarás fornicando, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homicidas, ni los que se echan con varón pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice no, no y no. ¿Sí? Es una infracción, estamos violando, estamos en contra de las leyes de Dios, y todos aquellos que están en contra de las leyes de Dios, pues están en pecado, están pecando, ¿sí? Quiero que noten algo, hermanos, quiero que noten algo, ahí mismo donde iniciamos la lectura, que les comentaba yo, ¿verdad? Que algunos hombres utilizan este texto para decir, ¿verdad? Para decir que los niños tienen pecado, hermanos, ¿sí? Y estamos viendo el pecado original, estamos hablando del pecado original. La palabra de Dios dice que es pecado. El pecado, hermanos, dice Juan, ¿verdad? Que es infracción de la ley. Espero, hermanos, que me esté dando a entender. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden escribirlo ahí, hermanos, ¿sí? No voy a terminar hoy este tema. Yo creo que voy a continuar de aquí 8 días, ¿sí? Entonces, hermanos, dice, por tanto, como el pecado entró, oiga bien, entró, no se hereda, hermanos. Está diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? Pero este hombre, ¿quién fue? Fue Adán, hermanos, fue Adán. ¿Y qué hizo Adán para que el pecado entrara? Hermanos, desobedeció a Dios, ¿sí? O sea, violó la ley que Dios le había dado. No hagas esto. De igual manera, hermanos, nosotros no negamos que el pecado no exista. El pecado ha existido, hermanos, ¿sí? Desde que Adán se atrevió, ¿verdad?, a desobedecer a Dios, ¿sí? Nosotros no decimos que no haya pecado. El pecado lo hay. Pero tenemos que entender que el pecado es cuando nosotros violamos la ley de Dios, ¿sí? Cuando sabemos hacer el bien y cuando sabemos cuando sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, es cuando nosotros nos hacemos transgresores de la ley de Dios, ¿sí? Como ejemplo, hermanos, les voy a dar un ejemplo ahorita. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros tenemos un billete de cierta cantidad, de 200 o de 100, y traemos a nuestro nene, a nuestra nena en los brazos, y a veces pues los niños andan jugando con ese billete? Pues lo meten a la boca, lo rompen, lo dejan donde quieran. ¿Por qué? Bueno, porque no saben el valor, hermanos,
que tiene ese billete. Algunos niños son inteligentes y a los 4 o los 5 años ya saben que con ese billete pueden adquirir cierta cosa, pero no saben realmente qué tanto peso tiene el billete que traen en la mano. ¿Y qué pasa ya, hermanos, con los niños ahorita ya de 8, de 9, de 10 años? ¿Qué pasa? Si nosotros dejamos un billete de 200, de 300, no hay de 300, pero un billete de 200 o de 100 o de 50, hermanos, si nos lo dejamos en la mesa o llega un compañero, ¿verdad?, de nuestros hijos, y hermanos, ¿por qué el niño regresa a ver para los lados antes de agarrar el billete? ¿Por qué regresa a ver? Hermanos, porque en su cabeza está pensando, lo que voy a hacer no está bien. O sea, ya sabe, hermanos, que tomar el billete está mal, ¿sí? O sea, no es lo correcto. Es ahí cuando ya entra el pecado en la persona, ¿sí? Entonces, hermanos, dice Santiago, voy a ir a Santiago capítulo 4, versículo 17, hermanos. Vamos a dar lectura ahí, hermanos, en Santiago. Dice así la palabra de Dios, Santiago 4:17. Bueno, ya la sabemos, dice, y al que sabe, ¿verdad? Ya lo sabemos de memoria. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense, hermanos, o sea, de lo que yo le estaba comentando. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿verdad?, le es pecado. Claro, hermanos, cuando sabemos del bien y del mal, ¿sí?, le es pecado. Entonces, hermanos, estamos hablando en cuanto al pecado original. Y primeramente desciframos la palabra que es pecado. Y la Biblia dice que es violar la ley de Dios. Ojo, hermanos, voy a pasar a explicar otro texto, hermanos, otro texto que también citan para decir que el niño nace con pecado. Y hermano, este pasaje tal vez es el más polémico de todos, ya que no muchos sabemos descifrarlo, o no muchos podemos entenderle, hermanos, ¿sí? En mi humilde opinión y en cuanto a la enseñanza de la doctrina de la Iglesia de Cristo, hermanos, nosotros lo entendemos de esta manera, y si estoy mal, pues me pueden corregir, hermanos, me pueden corregir o me pueden ayudar ahí, ¿verdad? Miren, vamos a ir al libro de Salmo, capítulo 51. Salmo 51, hermanos. Este texto, hermanos, ¿cómo lo citan? Lo citan mucho. Y tal vez nosotros no podemos entenderlo, o no necesitamos tener mucho cuidado cuando nos citan un solo versículo para el beneficio de ciertas personas. Hay muchas personas, hay mucha gente que te cita solamente versículos para poder, según ellos, decirte cierta cosa a su conveniencia. Necesitamos tener mucho cuidado, hermanos, ¿sí? Y personas que nos están sintonizando a través de esta página, ¿verdad? Miren, dice Salmo 51:5, ¿sí? Dice: he aquí, en maldad he sido formado, ¿sí? En maldad he sido formado, y en pecado me ha concebido mi madre. Me ha concebido mi madre. Fíjense, hermanos, y este texto lo cita.
¿Para qué? Bueno, para decirte, mira, es que la Biblia dice que los niños nacen con pecado. Y te citan Salmo 51:5. Y te quedas como, oye, sí es cierto. Sí es cierto. Aquí en la Biblia está diciendo eso. Bueno, vamos a estudiarlo lentamente, hermanos, para que nosotros podamos entenderlo. ¿Sí? En primer lugar dice, he aquí en maldad he sido formado. ¿Sí? En maldad he sido formado. Ahora, hermanos, vamos a pasar a explicar un poco en cuanto a este texto, hermanos, ¿sí? Dice, me gustaría que notaran el versículo 17 de ahí mismo. Fíjense, hermanos, vamos a dar lectura al versículo 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Dice, no lo despreciarás, oh tu Dios. Fíjense, hermanos, está reconociendo David, fíjense, está reconociendo este hombre en cuanto a que él había pecado, no que había heredado el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Lo dice el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, ¿sí? Lávame más y más de mi maldad, ¿sí? Y límpiame de mi pecado. O sea, hermanos, de su pecado de él, ¿sí? No está hablando, hermanos, de que él había heredado el pecado. Cuando dice el versículo 5 que en maldad había sido formado y que su madre lo había concebido en pecado, hermanos, estaba hablando del ambiente que le rodeaba. Estaba hablando del tiempo donde él había nacido, ¿sí? En el lugar. Estaba hablando, hermanos, en el lugar y el tiempo donde él estaba siendo concebido. No estaba hablando, hermanos, que él había nacido con pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Pues que el niño, hermanos, reconoce sus pecados. Por eso, hermanos, en Marcos capítulo 16, versículo 15, dice, por tanto, vayan, ¿sí? Vayan y prediquen el evangelio, y el que creyere, o sea, el que reconozca que es pecador, el que reconozca que le ha faltado a Dios, necesita ser bautizado. ¿Sí? ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Después vamos a hablar de eso, hermanos, porque también del pecado original proviene también el mismo tema que no se puede dejar pasar por alto del bautismo. ¿Quién necesita el bautismo? Bueno, ellos dicen que los niños necesitan del bautismo, ya que ellos pues heredan el pecado original. Es por ello, hermanos, que estamos hablando del pecado original. ¿Y qué es pecado? Bueno, ya dijimos, transgresión de la ley. Y usan este texto, lo que es Salmos capítulo 51, versículo 5, para decir que los niños nacen con pecado. Pero vemos, hermanos, que David no estaba hablando realmente, hermanos, que el niño nace con pecado. También, luego dice el versículo 4, contra ti y contra ti solo he pecado, ¿sí? Y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, era un pecado propio, hermanos. Era un pecado que él había hecho, ¿sí? Probablemente, hermanos, muchos se refieren, hermanos, que
Este Salmos era porque David había cometido un pecado muy grave, una falta muy grave delante de Dios. ¿Se acuerdan cuando este hombre estaba ocioso y que en vez de ir a la guerra, hermanos, estaba en su terraza? Y es ahí, hermanos, cuando empezó digamos, a planear en su mente cómo matar a cierto hombre de cierta mujer para poder obtenerla. Y probablemente, hermanos, dicen muchos que este Salmos está hablando de eso, hermanos. ¿Sí? Luego dice el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho compensar sabiduría. ¿Sí? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Claro, hermanos. Claro. O sea, hay solución para el pecado. Y está diciendo, hermanos, este hombre, ¿sí? Está diciendo David, hermanos, límpiame, lávame. Hermanos, había una solución para el pecado, hay una solución para el pecado, que el bautismo, ¿sí? Pero, hermanos, hay requisitos que la Biblia dice que necesitamos cumplir para ser bautizados y para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces, hermanos, estamos hablando en cuanto al pecado original, ¿sí? Voy a dar, no quiere decir, hermanos, le voy a dar un ejemplo. A lo mejor muchos les quedó claro cuando dice aquí en el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. Le voy a dar un ejemplo. Miren, vamos a ir a Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 8, hermanos. A mí me gusta poner este ejemplo, hermanos, muy bonito y muy bonita lección y muy bonita lectura, hermanos. Quiero que pongan mucha atención y no pierdan de vista Salmos, capítulo 51, versículo 5. Dice el 2:8. Dice, ¿cómo pues? Refiriéndose a los apóstoles, hermanos, cuando descendió el Espíritu Santo, hermanos, sobre ellos, dice, ¿y cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Fíjense, hermanos, ¿cómo le oímos pues? ¿Sí? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar? Estaban hablando, hermanos, acerca de las 12 lenguas. Tal vez, hermanos, 12 pueblos se encontraban ahí de diferentes lenguas. Y estos hombres estaban asombrados. ¿Por qué? Porque reaccionaron de esta manera y dijeron, y se preguntaron, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua que hemos nacido? Hermanos, si nosotros nos vamos con la mentalidad que Salmos está hablando de que el pecado se hereda y que el niño nace con pecado, entonces aquí me está diciendo que las personas que estaban ahí reunidas, cuando estaban recién nacidas, ellas nacieron hablando. Pues ¿qué niño, hermanos, nacen hablando? Ningún niño, hermanos, nace hablando. Se está refiriendo, hermanos, a la lengua que ellos hablaban desde la niñez, la lengua que se les había sido enseñada. Están hablando de la lengua que ellos expresaban y que entendían. No que ellos habían nacido hablando. No está hablando de eso, hermanos.
Y el mismo argumento quiero presentar en Salmo 51, versículo 5. No está hablando, hermanos, que su madre lo había dado a luz y que David había nacido con pecado, de ninguna manera. Está hablando, hermanos, de que su madre lo trajo al mundo cuando existía mucho la maldad y que el mundo, hermanos, estaba en perversidad y estaba en pecado. No está hablando, hermanos, que él había nacido con pecado. Pero bueno, algunas personas quieren tomar este libro y ese capítulo y ese versículo para dar referencia, ¿verdad?, que el niño nace con pecado. Pues vemos, hermanos, que no es así, ¿sí? Bien, hermanos. Es un poquito largo el tema, hermanos, es un poquito largo y ya lo vamos a terminar, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo, hermanos, capítulo 18, versículo 3. Dice así la palabra de nuestro Dios, Mateo 18:3. Voy a dar lectura desde el 1 para que podamos entender, hermanos. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Sí? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense, hermanos. Los discípulos, hermanos, tenían la mentalidad como algunos hombres la tienen. Y fíjense, le digo porque, hermanos, no lo digo porque por agredir o no lo digo por ofender a nadie, pero cuando yo he salido a evangelizar, me he topado con personas que me han dicho: es que Dios, mire, yo déjame en esta fe, Dios me va a dar un lugar allá en el cielo. Fíjense qué mentalidad tienen. Pues ahí Dios me tendrá un lugarcito, o incluso dicen un rinconcito en el cielo. Y aquí, hermanos, nos está dando una gran lección. Los discípulos le preguntaron al Señor: ¿quién es mayor de nosotros allá? Manda a un niño, lo trae, lo pone en medio, y les dije: de cierto os digo, que el que no fuera como un niño, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 3, no entraréis en el reino de los cielos. No vas a entrar si no eres. Entonces, hermanos, fíjese qué diferencia. O sea, ¿qué diferencia está poniendo el maestro? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando se le acercó un hombre a Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ya saben los mandamientos. Sí, eso desde muy chicos, los he guardado, los he cumplido. Este hombre había pensado que había hecho todo, hermanos, pero le hacía falta una cosa. De igual manera, Cornelio, hermanos, ofrendaba, ayudaba al pueblo, tenía buen testimonio del pueblo, pero le hacía falta una cosa, ¿sí? El bautismo. Igualmente, a este rico, hermanos, le hacía falta el bautismo, ¿sí? Le faltaba humildad. Y por eso, hermanos, dice: todo aquel que no es como un niño.
Hermanos, ¿cómo entonces a Cornelio y cómo este hombre les puso condiciones para poder ser salvos? ¿Y por qué a usted y a mí nos manda en la Biblia que necesitamos creer, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos confesar, ¿sí?, que necesitamos el bautismo para recibir el don del Espíritu Santo, para ser añadido a la iglesia? Nosotros necesitamos todo eso. ¿Y por qué de un niño no dice nada? Hermanos, porque Jesucristo dice: de tal es el reino de los cielos. Entonces, hermanos, el pecado original no, vamos a decir que el niño no lo hereda. O sea, bíblicamente el niño no hereda y ni tiene el pecado original. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo entonces podemos decir que el pecado? Ya lo dijimos, cuando sabemos del bien y del mal, cuando nosotros violamos la ley de Dios, es cuando nosotros procedemos a ser pecadores, ¿sí? Y luego, una cita muy mencionada, hermanos, una cita muy mencionada, Ezequiel 18:20. Una cita muy mencionada, hermanos, que el pecado, el niño no puede heredarlo del padre, ni el padre del niño, hermanos, ¿sí? Y vamos a darle lectura, hermanos, para que podamos leerlo bien. Amigos, si tú me estás escuchando y que no perteneces a la iglesia de Cristo, te invito a que razones, y te invito a que puedas meditar, ¿verdad?, estos versículos que estoy compartiendo contigo y que estoy compartiendo con mis estimados hermanos, ¿sí? Ezequiel 18:20. Dice así, hermanos: el alma, ¿sí?, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la piedad del impío será sobre él. Fíjense, hermanos. Y hago una pregunta, hermanos. Hago una pregunta no solamente a los hermanos, sino también a ti, amigo, que me estás viendo. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Crees tú que sea justo que nuestros hijos paguen por nuestros pecados? Pregúntate tú. ¿Tú crees que es justo que tu hijo pague por tu pecado? O sea, tú también quieres que Dios condene a tu hijo por lo que tú has hecho, por lo que Adán ha hecho. Si el pecado se hereda, quiere decir que no solamente está heredando el pecado, hermanos, de Adán, según ellos, según el pensamiento que tienen ellos, si es que el pecado se hereda, sino que está heredando todos los pecados de los patriarcas, está heredando todos los pecados de los profetas, está heredando todos los pecados de la era cristiana. ¿Usted cree que va a cargar con todos esos pecados nuestros hijos y que es justo que ellos paguen por todos esos pecados? Pues qué maldad han hecho nuestros hijos para que merezcan eso. Fíjense, hermanos, el concepto que tienen estas personas, según el pensamiento que tienen ellos, pero que la Biblia no lo dice. Fíjense el pensamiento que tienen. Si un niño viene al mundo a los 2 o 3 meses, si el niño no fue bautizado, la pregunta, según sus ideas de ellos o según sus pensamientos de ellos, ¿dónde va? ¿Dónde va este niño? La Biblia dice, hermanos, que el hombre pecador va a la antesala, o sea, al Hades, para esperar el juicio, ¿sí? Según la Biblia es lo que dice, que todo pecador va al Hades, ¿sí?, a la antesala.
Y si ellos creen que el niño se muere, o sea, si ellos creen que el niño tiene pecado, entonces todos esos niños están ahí en la antesala y van a ir al infierno. ¿Pero por qué van a ir al infierno? Bueno, según ellos, porque heredaron el pecado de Adán y Eva y van a ser condenados por Adán y Eva. Pero hay otra enseñanza, ¿sí? Hay una segunda oportunidad, según ellos. Vamos a hacerle algunos rosarios, vamos a hacerle algunas misas y entonces los vamos a sacar del limbo para que vayan a la presencia de Dios. Y haya entonces ganancias. Y la Biblia no lo enseña así, hermanos. La Biblia no lo enseña así. Entonces, hermanos, estamos hablando en cuanto al pecado original. Les comenté algo que también tiene que ver acerca del bautismo y acerca de quién necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados. Obviamente, hermanos, aquel que es pecador y aquel que reconoce sus pecados. Sí, tiene que reconocer que él es pecador. Recuerden lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 36, hermanos. Cuando Pedro les predicó y les dijo que ellos habían matado al dador de la vida. Y después estos hombres dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero él les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. Sí, entonces el bautismo es para perdón de pecados, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a continuar. Bien, hermanos, también, hermanos, existe otro texto. Bueno, ya casi voy a terminar. Voy a terminar, hermanos, con este texto. Hechos 11. También ellos, hermanos, usan este texto para decir que también los niños pueden ser bautizados, hermanos. Pueden ser bautizados, lo que es Hechos 11. Me refiero a lo de Cornelio, hermanos. Cuando dice que Cornelio fue bautizado, él y toda su casa, ¿sí? Y dice, ¿a poco ahí dicen, ahí la Biblia no dice que no había niños? Pero tampoco dice que había. Pero, ¿en qué casa no hay niños? Dicen ellos. Bueno, pero en primer lugar, hermanos, vamos a ver qué es lo que dice ahí, Hechos 11, 13 y 14. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer... Estoy en Corintios. Hechos 11. Voy a dar lectura, hermanos. Hechos 11, 13 y 14. ¿Quién nos contó, como habéis visto, en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía un hombre a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por nombre Pedro, y él te hablará palabra por las cuales serán salvos tú y tu casa. Fíjense, dice, ¿ya ves? Dice, entonces ahí dice, Cornelio y toda su casa fueron bautizados. Pero una cosa, hermanos, necesitamos meditar. Dice que Pedro les predicó, ¿sí? O sea, toda persona, hermanos, toda persona que deba de hacer, que pueda, o sea, toda persona antes de ser bautizada necesita ser predicada, hermanos. Según la Biblia, hermanos, así nos enseña la Biblia, hermanos, y así nos enseña los evangelistas. ¿Por qué le digo esto? Bueno, nuevamente, hermanos, nuevamente lo que dice Marcos 16:15, ¿sí? Note lo que dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad.
el Evangelio. ¿Y qué resulta de la predicación, hermanos? O sea, ¿qué efecto tiene la predicación? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, hermanos, ¿sí? Pero necesitamos, hermanos, no solamente, hermanos, necesitamos creer para poder ser salvos. Porque dice aquí, les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda, hermanos, está hablando a todo ser viviente. No quiere decir, hermanos, que los niños no podemos predicarle o no pueden escuchar la palabra de Dios. Sí, hermanos, pueden escuchar la palabra de Dios, pero no tienen la capacidad, hermanos, para poder entenderla. Más que nada, hermanos, todo aquel que se predica tiene que tener un efecto. La palabra, las personas, hermanos, que se les predica, debe de haber un efecto. ¿Y cuál es ese efecto? Dice el versículo 16, el que creyere. ¿Qué pasa con aquel que cree? Bueno, dice, y fuere bautizado. ¿Sí? Tiene que ser predicado, tiene que creer y tiene que ser bautizado. Y tiene que perseverar en el Evangelio, según Hechos, capítulo 2, hermanos, versículo 42 en adelante. Y perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y tenían en común todas las cosas, y se congregaban todos los días en el templo. Y así es, hermanos. Estamos hablando del pecado original. Vamos a dejarla ahí, hermanos. Vamos a dejar hasta ahí. Ojalá, hermanos, que sí me haya dado a entender, si me haya dado a explicar. Si ustedes tienen alguna duda, ustedes tienen algo que aportar en cuanto a esta clase, le agradeceré de antemano. Le daré las gracias también a cada uno de ustedes por estar en sintonía con nosotros. Le invito a que comparta este video, le invito a que le dé like a la página Ministerio Siguiendo Sus Pisadas, y en su programa Hacedores de la Palabra de Dios. Soy su amigo y compañero predicador Miguel Ángel Aguilar Antúnez, del estado de Guerrero. Dios le siga bendiciendo en gran manera. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. No sé si, hermanos, tengan alguna petición, ¿verdad? Aparte de esto. Ok. Bien, un saludo para nuestra hermana María Dolores, que está en Nicaragua. Dios le bendiga, hermano. Saludos, hermana Isa María Quintanilla. Un saludo hasta Monterrey. Dios le bendiga, hermana. Le extrañamos en gran manera. ¿Sí? Sí, hermano, vamos a estar orando por ustedes. Gracias, hermano Manuel. Dios le siga bendiciendo. Hermano Nachito, Dios le bendiga. Hermana Cuyi, todas las mañanas, hermanas, nos regocijamos en el Señor con sus cánticos. Dios le siga bendiciendo. Sí es cierto, hermana Lupita, Dios le siga bendiciendo, vive en sus tradiciones. Bien.
Dice nuestra hermana Oneida Cabrera, lo estoy segura, más seguro son niños ir al cielo porque ellos son ángeles del Señor. Amén, hermana. Si es cierto, Dios les siga bendiciendo. Dice nuestra hermana, excelente tema, gracias por la clase, te lo agradezco mucho de todo corazón. Gracias a Dios, hermana Flores. El niño no tiene pecado, ¿es cierto, hermana? Así es, los adultos seremos juzgados, hermana. Hola, muy buenas tardes, mi hermano Miguel Ángel, que Dios te bendiga. Ánimo, mando un abrazo y shalom. Hermana, Dios le bendiga. Bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos permitido estar reunidos juntamente con nuestros hermanos que están en línea. Te suplicamos por nuestros hermanos de Monterrey, por nuestra hermana Isamara Quintanilla, Padre. Bendícele y guárdale donde quiera que ella esté. Bendice y dale fuerzas, Padre, para que pueda conducir no solamente a sus hijos en tu camino, Padre, sino también a sus nietos. Padre, sabemos que es una hermana que ha luchado, es una hermana que siempre ha estado en tu obra, Padre, ya que nos diste tú, Padre, el privilegio de conocer a nuestra hermana en Monterrey. Te suplicamos, Padre, que sigas bendiciendo no solamente a nuestra hermana, sino a todos nuestros hermanos. Dios les siga bendiciendo a cada uno de ellos y que ellos, Padre, también todos fomentemos este gran amor que usted, Padre, nos demanda tener a cada uno de nosotros. Quedamos en tus manos y todas estas cosas, Padre eterno, te las suplicamos por el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Para el próximo viernes, hermanos, si Dios así lo desea, vamos a estar viendo el tema, la deidad de Jesucristo. Voy a documentarme bien. Sí, ya tengo el estudio, hermanos, solamente que me hace falta algunas cosas a detallarlo muy bien, pero para poder también enseñarlo de la manera correcta. Dios les bendiga, hermanos, y nos estamos viendo el martes, si Dios quiere, para alabar y honrar a nuestro Señor Jesucristo. Dios les siga bendiciendo.